Estamos en esta serie que se llama Buenas Nuevas. En esta serie hemos estado hablando acerca del mensaje del Evangelio, y el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar un pasaje que considero muy importante para entender lo que sucede una vez que nosotros hemos recibido y creído el mensaje del Evangelio. El domingo pasado nuestro hermano Ezequiel estuvo compartiendo acerca del Evangelio según Jesús, el Evangelio según el mundo. Si tú no estuviste el domingo pasado y no viste la transmisión, te la recomiendo mucho, no te la pierdas. Mírala, ahí está en el canal de YouTube, puedes verla. Y el día de hoy vamos a dar una continuidad en el sentido de qué pasa cuando hemos creído el Evangelio, qué es lo que sucede en nuestra vida espiritualmente hablando cuando creemos ese Evangelio de salvación. ¿Estás listo? Ve conmigo a Gálatas capítulo 3, versículos 5 al 14. Vamos a estar leyendo estos versos y después vamos a ver 3 puntos en el que vamos a desarrollar este sermón. Gálatas capítulo 3, versículos 5 al 14. Léelo conmigo ahí en tu Biblia. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice así: vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? La respuesta de Pablo es: por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Muy interesante esto que estamos leyendo. Es más, dice el verso 8, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anuncia esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, versículo 10, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudieran recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Le doy tantas gracias a Dios por esta parte de la Escritura que está dirigida a una iglesia que la Biblia le llama Gálatas, pero es la iglesia de la Galacia. Y te quiero platicarte un poquito de esta iglesia. Esta iglesia fue una iglesia a la que Pablo levantó, enseñó, adoctrinó. Y después de un tiempo, cuando Pablo se va de esta iglesia, entraron unos falsos maestros, unos falsos apóstoles, y les empezaron a decir que no era suficiente la obra de Jesús en la cruz, sino que ellos tenían que seguir judaizando. Tenían que seguir guardando las fechas de los judíos, tenían que seguir cuidando la dieta de los judíos, y tenían además que circuncidarse como los judíos para ser verdaderos cristianos. Esto es lo que llevó a Pablo a escribir esta carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta de exhortación. La parte medular de toda la carta la encontramos en el capítulo 3, verso 1, cuando Pablo dice: oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, terminan en la carne. Y cuando tú y yo escuchamos eso, es muy común que podamos pensar que lo que Pablo estaba reprendiendo en ellos era un espíritu de libertinaje,
como si hubiesen iniciado como personas muy espirituales y de repente se inclinaron hacia el libertinaje o a las pasiones desenfrenadas. Pero no es así en el caso de los Gálatas, sino que los Gálatas se hicieron una mezcla entre la doctrina de Jesús y el judaísmo y lo mezclaron. O sea, eran medio fariseos. Eran una iglesia que se convirtió en una iglesia legalista, una iglesia que le añadió a la fe obras. Y Pablo los exhorta, le dice: ustedes comenzaron bien, pero ahora están terminando en las obras de la carne. Ustedes están viviendo ahora un evangelio de obras. Y una de las doctrinas principales de una iglesia sana es una iglesia que enseña, predica y vive un evangelio solo por medio de la fe. Así que esa es la exhortación a esta iglesia. Y es interesante que Pablo les empieza a enseñar acerca de cómo no es nuestra obediencia lo que mueve a Dios a bendecirnos. No es lo que nosotros hacemos lo que ha movido a Dios a darnos misericordia. No es lo que hemos hecho o lo que haremos lo que hace que Dios nos pueda salvar, sino que una y otra vez del verso 5 al 14 encontramos que es por medio de la fe y solo por la fe. Inclusive Pablo utiliza el ejemplo de Abraham, este hombre que es llamado el padre de la fe, y dice que Abraham fue encontrado justo, o sea, recto delante de Dios, no por sus obras, sino por la fe. Y esto sucede con cada uno de los personajes que encontramos en la Biblia. No hay ningún solo hombre que haya sido justificado por sus obras. Todos los hombres han sido justificados solo por medio de la fe. ¿Recuerdas a David? Aquel que mató al gigante. Tomó 5 piedras del arroyo y utilizó solamente una. Algunos dicen que las otras 4 era por si alguien más se levantaba, ¿no? Pero tomó 5, usó una y derrotó al gigante. Y cuando lleguemos al cielo, no creas que va a estar David así sentado contando: no, y maté al gigante, de una le di. No. Porque en la historia de David es una representación de Cristo que vence al gigante del pecado, alguien que nadie podía matar. Cristo lo derrotó. Ese gigante que se levanta a amedrentar al pueblo y a atemorizar al pueblo y a condenar al pueblo, Jesús lo derrotó. Jesús lo aplastó. Y ahora ya no somos esclavos del pecado, y ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Recuerdas a Moisés? Este líder tan prominente, este hombre tan usado por Dios. Cuando lleguemos al cielo, Moisés no va a estar diciendo: oh, yo toqué el agua y se convirtió en sangre. Yo toqué con mi vara y el mar se partió en 2. Oh, y también qué decir de las 10 plagas de Egipto. No, y eso no es nada. Yo iba al monte a orar y truenos y relámpagos salían. Es más, yo miré las espaldas de Dios. Moisés no va a decir eso. ¿Sabes por qué? Porque Moisés fue un hombre que se equivocó, tuvo errores, se quiso volver inclusive loco cuando el pueblo creció y no podía aconsejarlos a todos. Dios le dijo que le hablara a la roca y la golpeó, y Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida. Nadie se puede jactar de las obras prominentes que pueda hacer. Y ahora se nos da el ejemplo de Abraham, llamado el padre de la fe. Y aunque ciertamente Dios usó a Abraham también fue un hombre que se equivocó. Y claramente vemos que Dios, por la fe de Abraham, lo llamó justo. Te pregunto yo a ti: ¿será por tus obras que Dios te ve recto? ¿Será por tu obediencia que Dios te salvará? ¿O será por la gracia de Jesús a través de tu fe? No hay ningún solo hombre que haya ganado el cielo, solamente Cristo Jesús. Y ese es el mensaje de Pablo a los Gálatas: recordarles, hacerlos recapacitar. Hey, Gálatas, yo les prediqué un evangelio de la gracia, al cual entramos solo por medio de la fe. Recuérdenlo. Fíjate, leamos nuevamente el verso 8. Dice: es más, las escrituras
previeron este tiempo en el que Dios haría justos. La palabra justos, cada vez que veas la palabra justos, entiéndase también por la palabra recto, ¿sí? Para poder estar delante de la presencia de Dios, un Dios santo y perfecto, la persona que esté delante de Él tiene que ser justa, santa y recta, y ninguno de nosotros lo somos. Es por eso que Dios nos tiene que hacer justos delante de sí mismo. A eso también se le llama justificación. Y dice aquí claramente: es más, las escrituras previeron ese tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de sus obras. Eso dice: haría justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo, hace mucho tiempo, de hecho, hermanos, siglos atrás, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, Abraham. Todas las naciones de la tierra van a tener bendición por medio de ti, porque Abraham es el padre, vuelvo a repetir, de la fe. Y escucha esto está tremendo. Dice: así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Miren, hermanos, usted y yo no somos judíos de nacimiento. La otra vez mi esposa me echó carrilla porque me pinté la barba y parecía árabe. Me quedó muy negra, parecía árabe. Pero ni pareciendo árabe soy judío ni hebreo. Pero la Biblia dice que si yo pongo mi fe en Jesucristo, yo obtengo la misma bendición que Abraham. El verdadero hijo de Abraham no es el que es judío de nacimiento, ni hebreo de nacimiento, ni aquel que judaiza como hoy muchos quieren pretender, hablar en hebreo, ponerse mantos como los hebreos, comer como los hebreos. Hermanos, eso no es necesario. El que es verdaderamente un hijo de Abraham es aquel que le ha creído a Dios, y específicamente aquel que cree en Cristo Jesús y ha puesto su fe en Él. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero también le dijo: Abraham, te bendeciré para que tú seas bendición. Y así lo ha hecho el Señor con nosotros. Pero una y otra vez quiero que observes al leer que Pablo está enseñando a los Gálatas y exhortándoles: no son las obras, no es la obediencia, es la fe. No es lo que tú haces, es creer en Jesús. Verso 10: sin embargo, y aquí vamos adentrándonos ya más al tema de hoy. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos. ¿Ves la diferencia? En el verso 8 leíamos que Dios hace justos ante sus ojos a los que creen en Jesús. Pero aquí en el verso 10 dice que los que dependen de la ley para hacerse justos ellos mismos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Esas son palabras muy fuertes. Y quiero explicarte primero a qué se refiere aquí con la ley. ¿A qué nos referimos con la ley? La ley es el conjunto de mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel para que lo conocieran y para que lo siguieran. Antes de la ley, los hombres no sabían a ciencia cierta qué es lo que Dios esperaba de ellos. Dios les dio una conciencia, y a través de la creación les predicó acerca de la existencia de Dios, de un ser superior. Pero fue por medio de la ley que ellos empezaron a conocer el nombre de ese Dios y empezaron a conocer las reglas, empezaron a conocer el carácter de Dios, porque Dios fue específico con su voluntad. El problema de la ley es que es un estándar demasiado alto que nadie, pero nadie puede cumplir. Y entonces dice aquí Pablo, recordándoles a estos hombres, a estas mujeres de Gálatas, que los que dependen de esos mandamientos, de esa ley, de ese estándar para hacerse justos delante de Dios, están bajo la maldición de Dios. Otra versión dice bajo la maldición de la ley.
¿Qué es esto de la maldición de la ley? La maldición de la ley es la pena de muerte que todos merecemos por faltar o infringir la ley de Dios. Como los hombres no podemos agradar a Dios en nuestras fuerzas y no podemos sujetarnos a todos los mandamientos de Dios. La ley nos condena, la ley nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, el hombre está perdido sin Cristo, porque por ningún otro medio él puede hacerse recto delante de Dios. Solo la sangre de Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, regresando al verso siguiente, el verso 10 dice: porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Es una maldición. La Biblia sí habla de maldiciones y está hablando de la maldición de la ley, a la cual cualquier persona que no tiene a Cristo tiene en su vida. Porque si no tenemos a Cristo, quien es el único que nos liberta de esa maldición, el hombre sin Cristo sigue sujeto a esa maldición. Verso siguiente, dice el verso 11: queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Quiero explicarte esto. En el Antiguo Testamento, cuando todavía no venía la gracia, ni el evangelio, ni Jesús a morir en la cruz, todo dependía de tus obras. Que tú te portaras bien, que tú hicieras buenos actos, que tú hicieras buenas obras para tratar de ganar el afecto de Dios, la aprobación de Dios. Y ese es el sistema que hoy todavía impera en el mundo de la religión. Tú tienes que hacer tus méritos, tú tienes que hacer tus puntos para que Dios pueda aprobarte y para que Dios pueda amarte, para que Dios pueda bendecirte. El mensaje del evangelio es diferente. En el mensaje del evangelio se nos enseña que es Cristo el que ha obtenido todos esos méritos por nosotros. Y una vez que nosotros creemos en Él, esos méritos nos son dados como si nosotros los hubiésemos ganado. Ese es el mensaje del evangelio. Pero dice aquí Pablo que la ley dice que solo por la obediencia una persona puede tener vida. Verso 13: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Esa palabra está interesante, ¿no? Fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, a nosotros, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiésemos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Nos debe quedar muy claro, una y otra vez Pablo usó la fe. La fe no es tu obediencia, no son tus obras, es por medio de la fe que nosotros somos bendecidos, que nosotros somos salvos, que nosotros recibimos al Espíritu Santo prometido, es por medio de la fe. Entonces, en base a esto que acabamos de hacer, de observar estos versos, vamos a ver 3 puntos que considero muy importantes. Y si a ti te gusta apuntar, que espero que sí, puedas tener ahí en tus notas. Lo primero de ellos es que nosotros somos pasados por diferentes ámbitos una vez que hemos creído en el evangelio. Por ejemplo, te explico. La Biblia dice que hemos pasado, por ejemplo, de la carne al espíritu.
de la tierra al cielo, de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la justicia, del viejo Adán al nuevo Adán que es Cristo. Pero hoy lo que vamos a ver es que también hemos pasado de la ley a la gracia. ¿Y qué significa esto? Que hemos pasado de estar en la ley a este nuevo ámbito que es la gracia. Lo primero es que Cristo nos ha hecho libres de la maldición de la ley. Cristo nos ha hecho libres de la maldición de la ley. Toda persona, hermanos, que aún no ha creído en Cristo, bíblicamente aún se encuentra bajo la maldición de la ley. Él o esa persona, por más que se esfuerce, por más buenas obras que haga, por más buena que aparente ser su vida, si no tiene a Cristo, si no ha recibido el perdón de sus pecados por medio del sacrificio de Jesús, esa persona está bajo la maldición de la ley. Un día estará delante del juez santo y justo, y sus obras serán expuestas, y sus obras no alcanzarán la justicia de Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que serán echados al lago de fuego, a la muerte eterna, a la separación eterna. ¿Cuál es la diferencia entonces de un cristiano? Si los cristianos seguimos pecando y somos personas que cometemos errores, bueno, la diferencia es la fe. Que hemos creído que mis pecados, mis errores y mis horrores, Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Los cristianos no van a ser juzgados por sus obras. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso, que no sea juzgado yo según mi actuar, según mis obras, porque yo tampoco alcanzo con mi propia justicia a cumplir la ley de Dios. Pero hubo alguien que sí cumplió por mí. Hubo alguien que vivió la vida que yo debía vivir. Hubo alguien que sufrió la muerte que yo debía sufrir, que recibió el castigo que yo debía sufrir. Y cuando yo pongo mi fe en esa persona que se llama Jesucristo, la Biblia dice que Dios mismo me ha hecho recto, justo delante de sus ojos. ¿Puedes creerlo, hermano? Yo creo que esto es un test personal para cada uno. ¿Creemos el mensaje del evangelio realmente? El evangelio por eso es liberador. El evangelio por eso es poderoso para deshacer nuestro orgullo, porque estamos impuestos a ganarnos las cosas. Queremos seguir viendo la salvación como un premio que yo me gano, porque así vivimos en la religión. Sé bueno para que Diosito te bendiga esta semana. Ayuda a la gente para que hoy Dios te vea y entonces te bendiga. Pórtate bien para que cuando llegues al cielo San Pedro te deje entrar. Y aunque todo eso suena muy lógico, hermanos, no es bíblico. La Biblia dice que hay un solo camino y es Jesús. Hay una sola verdad y es Jesús. Hay una sola vida y es Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesús. El hombre no tiene otra opción más que el camino de Dios, que se llama Jesús. Así de trascendental es el evangelio. Se me antoja un café. Así de relevante es el evangelio. Y ante el mensaje del evangelio, tú y yo tenemos solo dos respuestas: sí, creo; no, creo, lo rechazo. Estamos creyendo en el evangelio de la gracia de Jesucristo. Vuelvo a repetirte, Cristo nos ha librado de la maldición de la ley. Todavía más específico, ¿qué significa esto que yo soy librado de la maldición de la ley? Significa que tú ya no necesitas cumplir la ley de Dios para ser salvo. Eso significa que el estándar que Dios usa contigo no es su ley santa para decir: a ver, Ismael, ¿le llegas aquí? Si no, Dios no usa eso con los que han creído. Dios usa la gracia.
no lo mereces, pero has creído. Ven, entra al reposo de tu Señor. Yo sé, hermanos, eso es escandaloso. Yo sé, eso suena como, a ver, pastor, espéreme. Eso quiere decir que si yo hago todo lo que quiero, pero digo que yo creo, ya Diosito me deja pasar. Hermanos, seamos niños en nuestra inocencia, pero no niños en la forma de pensar en estas cosas. Si alguien toma esto como una ocasión para hacer de su vida lo que quiere, lo único que significa es que no ha creído verdaderamente. Porque escucha esto, la obediencia a la ley para ti ya no es necesaria para ser salvo. La obediencia a la ley ahora es la evidencia de que has sido salvo. Hay una gran diferencia. Yo ahora no obedezco la ley para que Dios me ame. Dios me amó y murió por mí en la cruz antes de que yo obedeciera la ley. ¿Acaso no dice eso Pablo en Romanos 5:8? En esto conocemos el amor de Dios, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ahora yo no obedezco la ley de Dios para que Dios me dé su bendición. ¿Acaso no dice la Biblia que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y sentados en lugares altos? No es mi obediencia. Vuelvo a repetirte, es la fe en Él lo que me otorga la gracia, ese favor inmerecido. Yo no lo merezco. Yo no lo merezco. Y ser librados de la maldición de la ley significa eso, que la obediencia a la ley ya no te es necesaria a ti para que seas salvo, sino más bien la obediencia a la ley está demostrando, evidenciando que tú has recibido esa salvación en tu vida. La segunda cosa que te quiero compartir en base a reflexionar en estos versos que leímos hace un momento es que la ley ya no es una regla externa fuera de mí que yo tengo que cumplir, sino que ahora son un mandamiento interno, algo que está dentro de la vida de cada creyente. Jeremías 31:33 encontramos uno de los versos proféticos que hablan acerca del nuevo pacto, y dice así: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de estos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que los judíos tenían en tablas de piedra, lo que los judíos tenían que ver como ordenanzas externas y les eran pesadas, y era como que otra vez tengo que ir al templo, otra vez tengo que presentar una ofrenda, otra vez tengo que hacer expiación por mis pecados. Lo que antes era una carga externa, ahora por medio del Espíritu Santo, los que han creído en Jesús, Dios ha escrito sus leyes en sus corazones y en sus pensamientos. ¿Qué significa eso? ¿Significa que ahora eres perfecto? ¿Significa que ahora tú no pecas porque la ley está aquí? No. Lo que significa es que en la medida que tú y yo vamos creciendo en nuestro conocimiento de Cristo, madurando en el Señor, nosotros vamos deseando obedecer la ley de Dios de una forma natural. Lo que antes aborrecíamos, lo que antes detestábamos, de lo que antes no queríamos escuchar nada, ahora nos es un deleite empezar a obedecer al Señor. Y de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana, como lo he explicado otras veces, no es un conjunto de reglas que tienes que cumplir sí o sí. La vida cristiana es una relación donde Dios nos ha dado de su Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos conocerlo, amarlo, seguirlo y encontrar placer y satisfacción al obedecer sus mandamientos. Yo sé que para muchos quizá hasta este momento les sea algo gravoso, inclusive a veces venir a la iglesia. A veces nos es gravoso escuchar un mensaje de 40 minutos, pero no nos es gravoso mirar 5 capítulos de una serie de 1 hora. O no nos es gravoso levantarnos tempranos para ir a Caléxico a las 5 de la mañana, pero llegar a las 11 es muy difícil.
Y a veces hay esa de, tengo que ir, hay que ir. Quiero decirte una cosa, y mi oración como pastor de esta iglesia es que vayamos creciendo en Cristo, de tal manera que lo que antes tenías que hacer ahora se convierta en un deleite hacer. Y eso sucede no por imposición, o sea, no es por el regaño, no. Esto debe nacer de un corazón que entiende el evangelio, que entiende la obra de Dios, que entiende por qué está aquí un domingo. Que esto no se trata de cumplir, que no se trata de religiosidad, de hay que ir para que Diosito nos vea, que ahí estamos, Dios, mírame, ahí sí fui, No, Dios quiere romper ese espíritu religioso. Y Dios quiere que empecemos a encontrar deleite en su palabra, deleite en la congregación de los santos, deleite en la adoración corporativa, deleite ante la exposición de sus palabras cuando estamos juntos y aprendiendo y Cristo está siendo revelado al cuerpo que somos nosotros. Todas esas cosas que la Biblia habla de las riquezas de la gracia, de las riquezas de la gloria de Dios. Conforme vamos creciendo y nuestra mente va siendo y dejando de ser una mente niña, una mente terrenal, a convertirse en una mente más espiritual. Eso lleva un tiempo. Podemos avanzar mientras más leemos y estudiamos las Escrituras. Pero una de las señales en que tú y yo estamos madurando en el camino del Señor es que lo que antes era gravoso hacer, ahora se convierte en un deleite hacer. Tercer cosa y termino. ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Que tú y yo tenemos la bendición y el favor de Dios siempre. Y este punto, hermanos, quizás sea el que más nos cuesta entender y asimilar, porque estamos acostumbrados de una manera muy terrenal y humana a que Dios puede aprobarnos o vernos bien o bendecirnos solo cuando nos portamos bien. Quiero decirte esto, yo amo a mis hijos tremendamente. Soy muy empalagoso con ellos. Siempre los estoy abrazando, besando. Y mis hijos no son perfectos, al igual que no tienen un papá perfecto. Pero Dios me ha ido enseñando algunas cosas muy profundas en mi corazón. Mis hijos a veces se portan muy mal y sacan de mí, y voy a hablar de mí, no de mi esposa, mi impaciencia, mi imperfección. Me hacen enojar muchas veces. Muchas veces tengo que alzar la voz. Los que son padres aquí me entienden. Pero aún en el momento más de su mayor pecado, de su mayor acción incorrecta, aún en el momento en que yo tengo que corregirlos, jamás, un minuto, un segundo, he dejado de amarlos. Jamás me ha pasado por mi mente, y estoy seguro que jamás me pasará, el desterrarlos como mis hijos. Y yo soy un hombre imperfecto y pecador, hermanos, pero el Padre que tú y yo tenemos es un Dios perfecto, un Padre perfecto, que es lento para la ira, grande en misericordia. Y cuando uno de sus hijos comete pecado, comete errores, siempre está su mano de misericordia y de gracia para levantarlos. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 14. Vamos a leer el 13 y el 14. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham.
Escucha esto. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que bendijo a Abraham. Hermanos, Dios nos da entendimiento en esto. Es más grande de lo que pensamos. Es más glorioso de lo que nos imaginamos. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe otra vez al Espíritu Santo prometido. No es mi obediencia, es su gracia. Su favor y su bendición están sobre sus hijos siempre, aun cuando Él tenga que corregirlos. Él nos sigue viendo como sus hijos. Nos cuesta entender que ahora en Cristo vivimos bajo la sonrisa de Dios constante. Aunque nosotros pasemos por cosas difíciles, que mis hijos se enfermen o que vivan momentos de escasez o tenga luchas o tenga pruebas, Él ha prometido que estará conmigo siempre y que su favor y su gracia estará conmigo, no porque yo lo merezca ni porque lo haya ganado, sino porque estoy en Cristo. Cristo no solamente te ha quitado la maldición de la ley, sino que Cristo ha obtenido para ti y para mí y para todos los que creen todas las bendiciones de justicia y vida. Ahora ya no vives bajo la maldición de la ley, ahora vives bajo la bendición del Todopoderoso. Ese es el ámbito al que Dios te ha llevado, de una maldición a la bendición. Aun cuando Dios te corrige, eso es una bendición. Aun cuando Dios te disciplina, qué dichoso es aquel al que Dios disciplina, porque dice la Biblia que el que Dios ama también lo disciplina. Nunca dejas de estar bajo el favor de Dios si tú eres un hijo de Dios. Si tú has creído en Cristo y has confesado tus pecados y te has arrepentido y has venido a Cristo en fe, Él jamás te desecha y jamás te desechará. Hermano, si tú eres un cristiano, si has creído en el Evangelio, te tengo que decir esta noticia: la bendición de Dios descansa sobre ti en formas tan maravillosas que aún te son difíciles de imaginar. Cristo se regocija sobre ti. Si tú no me lo crees, te voy a dar dos pasajes que me encantan. Isaías 62:5. Escucha esto: tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti, como el esposo se regocija por su esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Y Dios se regocija por la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es hechura suya, creada en Cristo Jesús. Él la hizo, Él la formó, Él la sustenta, Él la cuida. Es su obra maestra. Él la ha hecho para su gloria y para su honra. La iglesia ahorita es una iglesia imperfecta, pero está siendo santificada por el eunuco que nos ha sido dado, el Espíritu Santo. Y esa iglesia será presentada un día delante del esposo sin mancha y sin arruga. Otro verso, Sofonías 3:16. En ese día la proclama en Jerusalén será esta: ánimo, Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará tus temores, se gozará por ti con cánticos de alegría. ¿Por quién se gozará el Señor? Por su pueblo, por Jerusalén, que espiritualmente representa la iglesia de Dios. El Señor se goza por nosotros.
Cuando Él nos ve a nosotros, recuerda esto una y otra vez, la justicia de su Hijo, la perfección de su Hijo. Por eso se llama evangelio de la gracia y no evangelio de las obras. Termino con esto. Pablo, sabiendo esto, escribió en 1 Corintios 2:9: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Esto es más alto de lo que mi mente finita puede entender en su totalidad. Pero Dios las tiene preparadas, escuche, no para la gente de afuera. A veces lo predicamos para la gente de afuera. Esto es para los que le aman. Último verso. David se atrevió a decir esto en el Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia, sinónimos del favor de Dios. David dijo: me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa confianza y esa convicción es la que tú y yo debemos de tener al creer en Cristo Jesús.